Chronicon Mundi. Un espacio para aprender historia. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un momento que es a la vez desesperado y decisivo en la expedición de Hernán Cortés. Desde luego. Estamos justo después de la Noche Triste. El ejército hispano-tlaxcalteca ha sido, masacrado al huir de Tenochtitlán y todo parece perdido. Totalmente. Vamos a analizar cómo se pasa de estar al borde del colapso total a planificar uno de los asedios más complejos de la historia. Es que es un punto de inflexión brutal. Pensemos un poco en el estado de esa gente. Sí. Están huyendo, casi todos heridos, sin apenas recursos, la moral por los suelos. Lo que vamos a ver es una historia en 2 actos, muy claros. A ver. El primero es pura supervivencia, una batalla a vida o muerte en Otumba. Y el segundo ya es la reconstrucción, una preparación metódica, estratégica y, la verdad, brillante para el asalto final. Vale, pues empecemos por ese primer acto, la huida. Estamos a 30 de junio de 1520. La columna de supervivientes va hacia Tlaxcala, que es su único refugio posible. Pero claro, no sería un paseo triunfal, ¿no? ¡Qué va, qué va! Sin parar, un hostigamiento constante, una guerra de guerrillas para desgastarlos hasta el final. Piensa que la columna es lenta, está llena de heridos, que son un blanco fácil. Claro. Al final llegan a un templo en Otoncalpulco, donde pueden parar un poco, pero la situación es, de verdad, catastrófica. Y no es solo el cansancio. ¿A qué nivel de catástrofe nos referimos? ¿Qué habían perdido, por ejemplo? Pues casi todo lo importante. La artillería hundida en los canales. La pólvora, que era su gran ventaja, mojada, inservible. Apenas les quedan, flechas para las ballestas. Menudo panorama. Y lo peor es el estado de los hombres. Un testigo de la época, Alonso de Navarrete, cuenta que el propio Cortés estaba herido en la cabeza y en una mano, y que sus hombres estaban tan agotados que ya casi ni se defendían. Estaban en las últimas, literalmente. Y en ese estado lamentable, exhaustos y casi sin armas, llegan a los llanos de Otumba, y se encuentran de frente con un ejército mexica. ¿Era una avanzadilla o algo más serio? Mucho, mucho más serio. Las crónicas son unánimes en esto. No hablan de un regimiento, hablan de una marea humana. Vaya. Uno de los soldados escribió que había una cantidad de gente que parecía imposible contarla. Era un ejército enviado para aniquilarlos de una vez por todas. Debió de ser como mirar a la muerte a la cara. Entonces, a ver, ¿cómo es posible que no los borraran del mapa en 10 minutos? Con esa superioridad y con los españoles en ese estado, la batalla debería haber sido un visto y no visto. Ahí es donde entra uno de los factores más fascinantes de todo esto, el choque cultural en la forma de hacer la guerra. Lo que vino después fue una carnicería, horas y horas de lucha cuerpo a cuerpo. Me lo imagino. Un infierno. Los españoles y tlaxcaltecas luchando en formación cerrada, espalda con espalda, para no ser rodeados. Pero la clave está en el objetivo del guerrero mexica. Que no era matar. No prioritariamente. Su objetivo principal era capturar prisioneros, sobre todo españoles, para luego sacrificarlos. Un prisionero vivo tenía un valor ritual y social inmenso. O sea, que eso paradójicamente les ayudó. Les salvó la vida a muchos, sí. En lugar de un golpe mortal, intentaban reducirlos para capturarlos, y eso daba a sus compañeros una mínima oportunidad de intervenir. Luchaban, en fin, con filosofías de guerra totalmente distintas. Entiendo. Es una ventaja inesperada, pero aún así el agotamiento acabaría con ellos. Por cada guerrero que derribaran, aparecerían 10 más. Exacto. La aniquilación solo era cuestión de tiempo, y Cortés se da cuenta de eso. Ve que resistir es una sentencia de muerte a cámara lenta. Y ahí reacciona. Ahí hace lo que mejor sabía hacer, analizar el campo de batalla, buscar una debilidad. Y la encuentra. Identifica, por sus plumas, sus ropajes y el gran estandarte que porta, al Cihuacóatl, el comandante supremo del ejército mexica. Espera, ¿en mitad de miles de combatientes localiza al jefe? Y supongo que no se queda solo en eso. No, ¿qué va? Toma una decisión de una audacia casi suicida. Reúne a los pocos jinetes que le quedan, Alvarado, Sandoval, Olid, y les dice que hay que ir a por él. Directamente. Lidera una carga, una cuña de caballería que se abre paso a la fuerza entre la multitud con un único objetivo: el estandarte del general. Una carga de caballería desesperada contra el centro de mando. Suena película. Totalmente.
Y funciona, consiguen llegar hasta el comandante. Cortés lo hiere de un lanzazo y otro de sus hombres, Juan de Salamanca, lo remata y captura el estandarte. Y ahí cambia todo. Ahí ocurre algo impensable para un ejército europeo. En el momento en que el estandarte cae y el líder muere, el gigantesco ejército mexica se desmorona, se rompen las filas y empieza una desbandada general. Así de repente. ¿Pero por qué? Un ejército europeo seguiría luchando, imagino. Claro, pero aquí volvemos al choque de conceptos. Para los mexicas, el estandarte no era un simple trapo, era la personificación del poder del ejército, su centro simbólico. Al decapitar el mando y capturar su alma, la batalla, para ellos, había terminado. Había perdido su propósito. O sea que Cortés no solo ganó una batalla militar. Ganó una batalla cultural. Entendió, o al menos intuyó, qué tecla debía tocar para provocar el colapso. Vale, ganan de milagro en Otumba, pero imagino que esa victoria no cura heridas ni llena estómagos. El ejército debía de seguir en un estado lamentable. Lamentable es poco. Siguen siendo un grupo de supervivientes exhaustos. Pero la victoria les da el oxígeno que necesitaban. El 9 de julio, por fin, cruzan las montañas y llegan a Hueyotlipán. Ya es territorio de Tlaxcala. El alivio debió de ser indescriptible. Allí los reciben los líderes tlaxcaltecas Maxixcatzin y Xicoténcatl el Viejo, que les dan comida, refugio, un lugar para curarse. Aquí hay algo que siempre me ha parecido delicado. Los tlaxcaltecas eran sus aliados, sí, pero acababan de verlos huir completamente derrotados. A lo mejor pensarían que aliarse con estos extranjeros era apostar por el caballo perdedor. ¿Por qué no los traicionaron? Es una pregunta clave, porque esa posibilidad era muy, muy real. De hecho, había una facción muy importante en Tlaxcala, liderada por Xicoténcatl el Joven, que siempre se opuso a la alianza. Y que ahora tendría más motivos. Claro, su argumento era: estos extranjeros nos han traído el desastre, ahora están débiles, es el momento de acabar con ellos. La tensión política en Tlaxcala en esos días debió de ser enorme. ¿Y qué inclina la balanza a favor de Cortés? La victoria de Otumba. Es su mejor carta de presentación. No llega como un general derrotado suplicando ayuda. Llega como el hombre que, con un puñado de supervivientes, ha hecho huir a un ejército mexica gigantesco. Ah, claro. Para los caciques más veteranos, como Maxixcatzin, que odiaban a los mexicas, esto fue la prueba definitiva de que los españoles, incluso en su peor momento, eran unos aliados increíblemente poderosos. Otumba fue su salvavidas político. La facción de Xicoténcatl el Joven queda desacreditada y la alianza se reafirma con más fuerza. ¿Sin ese apoyo, la historia se habría acabado ahí? Ahí mismo, sin duda. Vale, están a salvo en Tlaxcala. Lo lógico sería pasar unos meses lamiéndose las heridas. Pero Cortés no parece un hombre que sepa estarse quieto. ¿Qué hace durante el resto de 1520? No se está quieto en absoluto. Pasa de la supervivencia a la ofensiva casi de inmediato. Inicia una campaña sistemática muy inteligente para someter a todas las poblaciones de la región que eran aliadas de los mexicas. Ciudades como Tepeaca, ¿no? Exacto, Tepeaca, Quechula, Izúcar, las que habían atacado a españoles son castigadas con una dureza ejemplar. Es una estrategia de asegurar la retaguardia, de limpiar el tablero de juego antes de la partida final, eso es. Es una estrategia con un doble objetivo. Por un lado, debilita a Tenochtitlan, cortándole suministros y guerreros. Y por otro, es una campaña de reclutamiento forzoso. Lanza un mensaje muy claro: o estáis conmigo o tendréis el mismo destino que Tepeaca. Y funciona, o sea que suma nuevos aliados. Sí, ciudades importantes como Huexotzinco, viendo lo que pasa, deciden cambiar de bando y unirse a Cortés. Pero para enfrentarse a Tenochtitlan necesita más que aliados indígenas. Necesita reponer sus propias fuerzas. ¿De dónde saca más soldados, caballos y sobre todo pólvora? Ahí interviene una mezcla de tenacidad y una suerte increíble. Durante esos meses empiezan a llegar varios navíos a la costa. Algunos venían a arrestarle, otros eran expediciones comerciales. Y los convence. A todos. Con una habilidad política asombrosa, los convence para que se unan a su causa. De repente, tiene un flujo constante de refuerzos. Y su ejército empieza a crecer de nuevo, notablemente. Para finales de 1520, ha reconstruido por completo su fuerza de combate. Vuelve a tener unos 550 soldados, 40 jinetes y algo crucial, artillería, con 8 o 9 cañones, y ballesteros con material nuevo. Ya no es el ejército roto que huía. No, es una máquina de guerra recompuesta y rearmada, lista para el contraataque. Vale, tiene un ejército nuevo,
tiene aliados. Pero el gran problema sigue ahí. Tenochtitlan es una ciudad en mitad de un lago. ¿Cómo tomas una fortaleza así? Y aquí es donde Cortés tiene una idea que suena a auténtica locura. Suena locura, pero es una genialidad estratégica. Comprende que la noche triste ocurrió porque no controlaba el agua. Las canoas méxicas los destrozaron. Así que llega a una conclusión. Para tomar la ciudad, primero hay que conquistar el lago. La famosa frase. La llave de toda la guerra estaba en ellos, refiriéndose a los barcos. Un momento, que me aclare. Barcos. ¿Qué barcos si están a cientos de kilómetros de la costa? Ahí está la genialidad y la escala del plan. Ordena la construcción de 13 bergantines, que son naves de guerra pequeñas y rápidas, perfectas para un lago, y ordena construirlos en el corazón de Tlaxcala, bajo la dirección de un maestro carpintero excepcional, Martín López. Me cuesta visualizarlo. Construyen una flota de guerra en mitad de las montañas. Y una vez que tienes los barcos, ¿qué haces con ellos? No los puedes arrastrar 80 kilómetros. Pues eso es exactamente lo que hicieron. Una vez terminados, los bergantines fueron desmontados, pieza por pieza, maderos, velas, anclas, todo, y se organiza una de las mayores proezas logísticas de la época. A ver. Miles y miles de aliados tlaxcaltecas se echan al hombro las piezas de esos 13 barcos. Hay que detenerse a imaginar eso. No son mochilas, son vigas, cuadernas, anclas. El esqueleto de una flota cargado por miles de personas a través de un terreno montañoso. El esfuerzo humano es casi inconcebible. Es absolutamente asombroso. Una columna de porteadores de kilómetros de largo, protegida por guerreros, transportando una flota por tierra. Es la viva imagen de la importancia de la alianza contra Tlaxcala. Sin ellos, el plan habría sido simple y llanamente imposible. Y una vez que tienen el ejército, los aliados y las piezas de los barcos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Directos a Tenochtitlan? El siguiente paso es establecer una base de operaciones avanzada. A finales de diciembre de 1520, el enorme ejército se pone en marcha hacia el Valle de México. Y de nuevo una decisión táctica inteligente. En lugar de tomar la ruta principal, eligen un paso montañoso más abrupto, el que hoy conocemos como Río Frío, para pillar por sorpresa a los mexicas. ¿Y dónde establecen esa base? Su objetivo es Texcoco. Y esto es importante. Texcoco no era una ciudad cualquiera, era una de las 3 capitales de la Triple Alianza. O sea que se meten en la boca del lobo. ¿Por qué allí? Porque, una vez más, Cortés explota la política. El señorío de Texcoco estaba dividido por luchas de poder internas. A su llegada, el gobernante leal a Tenochtitlan huye y Cortés nombra un nuevo líder de la facción rival, que se convierte en su aliado. Es un movimiento maestro. Convierte una de las capitales enemigas en su propio cuartel general a orillas del lago. Desde allí dirigirá el asedio y, lo más importante, allí volverá a ensamblar los bergantines para lanzarlos al agua. Es increíble el cambio de escenario. En 6 meses pasan de huir para salvar el pellejo a tener un ejército reorganizado, una coalición indígena masiva y una flota a punto de ser ensamblada en la misma puerta de su enemigo. Exacto. A principios de 1521, todas las piezas están en su sitio. Cortés ha logrado transformar una derrota casi definitiva en la plataforma de lanzamiento para un asalto final. Tiene los hombres, las armas, los aliados y, sobre todo, la herramienta clave para resolver el problema, los bergantines. La fase de preparación ha terminado. El asedio es inminente. Antes de que empiece el asedio formal, la ciudad ya está prácticamente aislada por tierra y sin agua potable. Y llegamos a mayo de 1521. El escenario está listo. En Tenochtitlan, el nuevo líder, el joven Cuauhtémoc, ha tenido meses para preparar la defensa. Sí, y es un líder valiente y decidido, pero se enfrenta a un problema totalmente nuevo. Ha organizado unas defensas formidables en las calzadas, que es por donde espera el ataque. Claro, el ataque por tierra. Ha mandado cortar puentes, cavar zanjas, levantar barricadas. Y en el lago ha mandado clavar miles de estacas afiladas en el fondo para intentar empalar los barcos. Pero su idea de guerra naval era otra. Completamente. Se limita a usar miles de canoas para transportar guerreros y hostigar. No está preparado para lo que está a punto de pasar. Y aquí es donde todo choca. El choque de 2 formas de entender la guerra. Para los mexicas era algo más ritual, de capturar prisioneros. ¿Para los europeos? Para Cortés, el objetivo era la aniquilación logística y militar del enemigo. Y los bergantines son la manifestación de esa filosofía. Cuando los botan al lago,
¿Qué pasa? Pues que se desata la primera batalla naval a gran escala en la historia del continente. Una flota de, según las crónicas, cientos o miles de canoas mexicas sale a su encuentro. Y eso debió de ser una masacre. Una carnicería. Los bergantines son más altos, más resistentes y, gracias a las velas, mucho más rápidos. Pero la diferencia abismal es la potencia de fuego. Los cañones. Cada bergantín lleva un pequeño cañón, ballesteros, arcabuceros. Destrozan la flota de canoas a distancia. En cuestión de horas, el control del lago es absoluto. El propio Cortés escribe que la llave de toda la guerra estaba en ellos. El bloqueo es total. Total. No puede entrar ni salir nada de Tenochtitlán. Con el lago asegurado, divide las fuerzas en 3 para atacar por las calzadas: Alvarado, Olid y Sandoval. Y empieza el asedio de verdad. ¿Cómo era el día a día de esa lucha? Un infierno. Una rutina increíblemente brutal. Durante el día, los castellanos y sus aliados avanzaban metro a metro por las calzadas. Su principal tarea era rellenar con escombros las zanjas que los mexicas habían hecho. Un trabajo agotador bajo una lluvia de proyectiles. Constante. Flechas, piedras, jabalinas. Y por la noche los mexicas lo deshacían todo. Exacto. Al amparo de la oscuridad, salían en sus canoas y volvían a abrir las zanjas. A la mañana siguiente, a empezar de nuevo. Era una guerra de trincheras, desesperante. Y aquí el papel de los aliados indígenas es fundamental. Es que sin ellos no hay asedio. Los castellanos eran unos pocos cientos. Quienes hacen el trabajo pesado, quienes están en primera línea y quienes sufren la inmensa mayoría de las bajas, son los miles de tlaxcaltecas, texcocanos y otros pueblos. En medio de este desgaste ocurre algo que tuvo que destrozar la moral de los sitiadores: la captura de prisioneros castellanos. Sí, es uno de los momentos más terribles. Los mexicas no los matan en el acto, se los llevan. Y desde sus campamentos el resto de los soldados ven con absoluto horror lo que pasa. Los sacrificios. Los sacrificios en la gran pirámide de Tlatelolco. Ven cómo desnudan a sus compañeros, los pintan, los obligan a bailar ante la estatua de Huitzilopochtli. ¡Qué espanto! Y luego los tumban sobre la piedra, les abren el pecho y les arrancan el corazón. Y tiran los cuerpos por las escaleras, todo a la vista de sus amigos, con el sonido de los tambores de piel de serpiente. El impacto psicológico de eso tuvo que ser devastador. Es terror puro. Una performance macabra para mandar un mensaje. Esto es lo que os espera. Y durante unos días funciona. El miedo se apodera del campamento. Muchos aliados indígenas abandonan. ¿Pero a la larga? A la larga el efecto es el contrario. ¿Cómo que el contrario? Infunde tanto odio y tantas ganas de venganza que endurece la determinación de los que se quedan. La lucha se vuelve todavía más encarnizada. Cualquier atisbo de piedad o de intentar preservar la ciudad desaparece. Y eso nos lleva al cambio final de táctica, a la decisión drástica de Cortés. Se da cuenta de que no puede tomar la ciudad luchando casa por casa. Es imposible. Así que da la orden de arrasarla a medida que avanzan. ¿Destrucción sistemática? Sí. Ya no es solo rellenar canales, es demoler cada edificio, cada casa, cada templo, y usar los escombros para crear una plataforma de tierra firme para la caballería y la artillería. Es la gran tragedia de la campaña. Ya no luchan por conquistar una de las ciudades más impresionantes del mundo. Luchan por aniquilarla para poder vencer. Y los aliados, los tlaxcaltecas sobre todo, imagino que participan en esto con un fervor alimentado por generaciones de odio. Para ellos es la venganza final. Están demoliendo el corazón de sus opresores ladrillo a ladrillo. ¿Cómo fueron los últimos días? Los defensores acorralados en un pequeño barrio de Tlatelolco. Agónicos. La situación dentro es indescriptible. No hay comida, comen cortezas de árbol, raíces, beben el agua salobre del lago. Las enfermedades, la viruela, la disentería, causan estragos. ¿Y aún así no se rinden? No. Cortés les ofrece la rendición varias veces, pero Cuauhtémoc se niega. Resisten hasta el límite de lo humano. Hasta el día final, el 13 de agosto de 1521. Se lanza el asalto definitivo. La lucha es desesperada, y en medio del caos, un capitán, García Holguín, que patrulla el lago con su bergantín, ve una canoa grande y decorada que intenta escapar. La canoa de Cuauhtémoc. Exacto. El bergantín le da caza, y en el momento en que Cuauhtémoc es capturado y llevado ante Cortés, la resistencia se detiene. Se para, en seco. En seco. Según las costumbres de guerra mesoamericanas, si el Tlatoani es capturado, la batalla ha terminado. Y así, después de unos 75 días de asedios sin tregua, la lucha por Tenochtitlán finaliza.
Y la imagen que queda es la de una ciudad fantasma. El hedor, las ruinas, los canales cegados con escombros y cuerpos, los supervivientes esqueléticos vagando entre los restos de lo que fue su mundo. Sí, la conquista se ha consumado. Se apaga el ruido de la batalla. Y en ese silencio, sobre esas ruinas, es donde empieza a surgir la pregunta inevitable que marcará a los siguientes siglos. ¿Qué se construye ahora sobre los escombros de un mundo aniquilado?